Alquileres en nuestro país. Lo hemos tratado anteriormente. Sin embargo, son muchas las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. ¿Con qué frecuencia me pueden aumentar el costo de un alquiler? ¿Qué pasa si un inquilino se niega a pagar esta? Y otras preguntas van a ser respondidas hoy. Me acompaña en el estudio la abogada Cora Farías. Bienvenida, abogada. Gracias, Beatriz, muy amable. Aquí estaremos. Abogada, durante la pandemia se suspendieron los pagos por contrato de alquileres. ¿Cuál es el estatus actual de este decreto? Bien, el 6 de octubre del año pasado se venció el lapso de los 6 meses en relación al decreto de suspensión de pago de los alquileres de locales comerciales y de vivienda principal. A partir de esa fecha, todo vuelve a la normalidad, es decir, ya no hay suspensión, ya no hay exoneración como algunos pensaron, o eliminación del pago. El arrendatario tiene la obligación legal y convencional de pagar el canon de arrendamiento en los términos convenidos en el contrato. ¿Qué pasa con lo acumulado? Bueno, lo va pagando de la manera que acordó con el arrendador. No lo acordó de alguna manera, lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar porque es la obligación del inquilino de pagar el canon de arrendamiento. Ya el decreto no ampara a nadie. Y ustedes saben cuál es la razón. Simplemente porque casi el 92% de la población se encuentra vacunada. Y el gobierno consideró, estos son cifras del gobierno, que no era necesario, incluso ese decreto incluso eliminó el 7x7. Entonces, con base en eso, pues sencillamente el decreto no fue prorrogado. ¿Que lo van a volver a prorrogar? No sabemos. Eso es algo que es aleatorio, no sabemos si el Ejecutivo pensase a futuro prorrogarlo, pero yo no lo creo. Es decir, que a partir del 6 de octubre, todos los arrendatarios de vivienda principal y de locales comerciales deben pagar el monto de su canon de arrendamiento en los términos fijados con su arrendador. Y en caso de que no los pagan, tiene la sanción. Precisamente quiero hablar sobre eso. Estableces tú que la modalidad de pago pues es mediante un acuerdo entre el dueño y el arrendatario. ¿Qué pasa si no quieren pagar? ¿A dónde puede acudir el dueño? Bueno, tenemos que distinguir los distintos usos de los inmuebles. Si el inmueble se trata de vivienda y el arrendador necesita que le paguen su canon de arrendamiento y por ende desea intentar un procedimiento en contra del arrendatario, debe agotar ante la SUNAVI, Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, cuya sede física está en la avenida principal de Las Mercedes, enfrente del centro comercial Paseo Las Mercedes, y plantear un procedimiento previo a la demanda por desalojo por falta de pago. Si es comercio y no paga, hay unas causales taxativas en el artículo 40 de la Ley de Arrendamiento Comercial, que es la falta de pago de más de 2 mensualidades consecutivas o 2 cuotas de condominio pactadas con el inquilino. Y finalmente, si se trata de una oficina, galpón, consultorio médico, escuela, colegio, depósito, sencillamente se demanda, se tramita por el juicio breve, se demanda ¿qué? La resolución del contrato por falta de pago. Si el contrato es a tiempo fijo y si es a tiempo indeterminado, se plantea una acción por desalojo conforme a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Mencionabas el desalojo. ¿Cuáles son las causas por las cuales un dueño puede solicitar un desalojo? ¿Es solo la falta de pago o existen otras? No, existen otras. Empezando que la falta de pago es quizás la más emblemática. ¿Por qué? Porque el Código Civil, en su artículo 1592, establece que la obligación principal de cualquier arrendatario aquí en Venezuela es pagar el canon de arrendamiento en los términos convenidos o de acuerdo con la ley. Pero ¿qué ocurre si él hace mejoras no autorizadas, si él deteriora el inmueble, si él viola el documento de condominio, si él utiliza el inmueble para uso deshonesto, si él necesita el inmueble para ocuparlo o algún pariente hasta el 2º grado de consanguinidad? Pues sencillamente en materia de vivienda puede, previa tramitación del procedimiento previo, intentar posteriormente su acción por desalojo. En el caso de comercio, puede ser prácticamente las mismas causales, incluso si se ha terminado el lapso de la prórroga legal, puede pedir el desalojo, y en los demás inmuebles de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, cuando se den las causales del artículo 34, que son las antes mencionadas, pero para estos inmuebles, porque es que en Venezuela tenemos 5 leyes y esas 5 leyes determinan cómo es el procedimiento para cada
uso de inmueble. Pero en todo caso, la causal de falta de pago jamás será la única. El arrendador propietario puede acceder a la jurisdicción por otras causales porque le están incumpliendo con la obligación legal y primordial de comportarse como debe ser, como un buen padre de familia, ese arrendatario que tomó en alquiler ese inmueble. Abogado, cada caso es particular, pero más o menos ¿cuánto tiempo tarda en llevarse a cabo un desalojo en nuestro país? ¿Y qué ocurre si en la vivienda pues habitan menores de edad? Bueno, esta pregunta es sumamente interesante porque lamentablemente desde el 17 de agosto, y digo lamentablemente, ya verán por qué, 17 de agosto del año 15, por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia con ocasión de un recurso de amparo y en sala constitucional se determinó que están prohibidos todos los desalojos de vivienda en el territorio de Venezuela, independientemente de la falta de pago, de que el propietario necesite el inmueble, de que haya efectuado mejoras no autorizadas el inquilino, de que haya deteriorado el inmueble. Es decir, señores, no se pueden efectuar por vía jurisdiccional, solo que se haga arbitrariamente, y eso es contra la ley, un desalojo de vivienda. Con los demás inmuebles no, porque se sigue el procedimiento y al final, cuando se vaya a ejecutar la sentencia, el tribunal procederá a efectuar su desalojo, pero es un juicio sumamente demorado, Beatriz. Quiero que sepan que involucrarse en este tipo de actividad, y no se vayan a asustar, pero aproximadamente pudiera mínimo demorar, y estoy siendo quizás un poco prudente, 5 años para poder lograr el desalojo de un inmueble que no sea vivienda. Cuidado, las viviendas no se pueden desalojar en Venezuela. Momento de hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre alquileres en nuestro país. Me acompaña la abogada Cora Farías. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de datos de contacto AM por GB en Instagram. Abogada, muchas personas prefieren dejar su apartamento vacío que alquilar porque sostienen que las leyes en materia inmobiliaria favorecen al inquilino. ¿Esto ha cambiado? ¿Cómo es la situación actual de los inmuebles en alquiler en nuestro país? Bueno, lamentablemente la persona que hizo esa pregunta tiene razón. La población arrendaticia integrada por arrendadores y arrendatarios no es equitativa, no hay equilibrio, siempre la balanza se inclina a favor del inquilino. ¿Qué ocurre? Si yo alquilo un inmueble para vivienda, yo sé cuándo lo entrego, pero no sé cuándo me lo van a devolver. ¿Por qué? Porque la protección de la legislación es exagerada. Yo estoy de acuerdo que se proteja, porque también hay propietarios que a veces son exacerbados y que no se comportan debidamente con un inquilino, pero las estadísticas dicen lo contrario, y es que el arrendatario, prevalido de su condición, entre comillas, de débil jurídico, se queda en el inmueble, no lo devuelve cuando es su obligación, y el arrendador comienza con una serie de elementos que influyen en su salud, en su economía, en su familia, y obviamente sabe cuándo, como antes mencioné, cuándo entrega el inmueble y no cuándo se lo van a devolver. Es sumamente complicado hablar de alquileres de vivienda con la certeza de que van a devolver el inmueble. Por eso, personalmente y profesionalmente siempre recomiendo que hay que tener mucho cuidado cuando se alquila una vivienda, porque es un riesgo para el arrendador. Si yo he cumplido con todo lo estipulado, pero el dueño necesita que desaloje el inmueble por otras causas, ¿cuánto tiempo tengo para irme? Bueno, depende. Si es un inmueble que no es vivienda, yo tengo el lapso de prórroga legal, que es un lapso que opera automáticamente cuando se vence el plazo del contrato de acuerdo con la data de la relación. El máximo es de 3 años cuando la data es superior a los 10 años. Cuidado, estoy hablando de inmuebles que no son vivienda. Y cuando es comercio, igual se aplica la prórroga legal, que sería 6 meses, 1 año, 2 años y 3 años, tanto para los inmuebles como oficinas y otros usos y comercio. En materia de vivienda, la legislación eliminó la prórroga legal. ¿Y qué ocurre? Cuando yo contrato el arrendamiento de una vivienda, que mínimo es por el lapso de 1 año, y se vence ese lapso de 1 año, yo jamás voy a tener garantía de que me van a entregar el inmueble. ¿Por qué? Porque el arrendatario no tiene por qué hacerlo, de acuerdo con la legislación. Es decir, incluso no hay daños y perjuicios que puedan ser generados en contra del arrendador propietario, porque el inquilino puede perfectamente decir, no tengo para dónde irme.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el propietario? Acudir a la SUNAVI, que es el único órgano ante el cual se puede hacer, tramitar el procedimiento administrativo previo a la demanda y posteriormente, cuando se decida por parte de la administración pública, pues se acude a la jurisdicción. Es un procedimiento largo, engorroso y costoso. Muchas veces estos contratos entre dueño e inquilino se hacen de palabra o de forma escrita sin la presencia de un profesional. ¿Por qué es importante la asesoría jurídica? Es importante la asesoría jurídica porque todos los abogados no tenemos el conocimiento de las múltiples áreas del derecho. El derecho es una ciencia. Yo, por ejemplo, lo único que hago es materia de arrendamiento. Si alguien me dice que me contrata por ejemplo, para una invasión, que es un delito penal, para un divorcio, que es algo familiar, yo me circunscribo a mi área, que es el área de arrendamiento. Y siempre digo que el contrato debe hacerse por escrito. Lo que ocurre es que en Venezuela tenemos la mala costumbre de que nos enamoramos de los inmuebles y creemos que el inquilino se va a ir y decimos, no, aquí tiene las llaves. Cuando nos damos cuenta, ya no podemos firmar el contrato y para desalojar va a ser sumamente complicado. Los contratos todos deben ser por escrito. El contrato verbal genera más problemas que el contrato escrito y el contrato de comercio y el contrato de vivienda necesariamente deberían ser autenticados. Lo que pasa, Beatriz y público, es que aquí la gente no se atiene a que es completamente prohibido alquilar en dólares. Nosotros alquilamos, tenemos que alquilar en bolívares y todos los inmuebles en Venezuela están dolarizados, como hacemos, y es contrario a la ley. Entonces hay que cumplir la ley y la ley dice que la unidad nacional es el bolívar y que no se puede alquilar en dólares. Entonces, ¿qué hago yo? En lugar de redactar el contrato de arrendamiento autenticado, público, ¿verdad?, ante un funcionario público y no privado, pues sencillamente lo hago privado porque allí sí puedo establecer el canon en dólares. Comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. Lomeli nos escribe, cuando un vecino es una persona no grata, ¿a quién debo acudir? ¿Al arrendador o al presidente de la comunidad? Gracias. Bueno, en primer lugar, a la Junta de Condominio, ¿no? Cuando ella habla del presidente de la comunidad, es la Junta de Condominio que representa a la comunidad de copropietarios, plantearle este tema y yo diría que paralelamente, como ella es arrendataria, hable con su arrendador y le plantea al arrendador el problema que tiene para que no llegue a mayores. En el supuesto negado que esa situación no se resuelva, tendrá que ir a una casa de justicia y paz para que intervenga un juez de paz en este posible contingente, posible. Nos llega otra pregunta a través de mensajería directa. La señora Luisana Jiménez. Buenos días, tengo un inquilino que no paga desde hace ya bastantes años. He ido a la SUNAVI, pero no me han dado respuesta concreta. ¿Qué puedo hacer? La dueña es una señora bastante mayor y necesita la habitación. Lamentablemente, como se trata de vivienda, si no tramita el procedimiento previo administrativo a la demanda en la SUNAVI para luego ir a los tribunales y demandar el desalojo porque la señora mayor necesita el inmueble, no puede hacer nada. En la SUNAVI le marcan las pautas, pero evidentemente usted necesita un abogado para que luego que usted tramite en la SUNAVI pueda ir a tribunales y lograr el desalojo alguna vez que el gobierno suspenda la medida de suspensión, valga la redundancia, de desalojos en el país. Momento de hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a seguir hablando sobre alquileres en nuestro país. Me acompaña la abogada Cora Farías. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales AM por GB en Niños y alquileres en nuestro país. Me acompaña la abogada Cora Farías. Abogada, sigue llegando preguntas y quiero compartirlas con usted. Odaili nos escribe, buen día, el presidente a través de decreto dejó sin efecto la prohibición de desalojo de viviendas. Eso no es verdad. El 27 de enero hubo un diario de la capital que señaló lo que usted está mencionando y eso no es cierto. Jamás se ha dejado sin efecto la prohibición de desalojar una vivienda. Las viviendas, hay una suspensión de desalojo por una sentencia del máximo tribunal, como antes lo dije. Esa sentencia es del 17 de agosto del año 15. Eso fue por otra razón, no tiene nada que ver con el decreto ejecutivo del presidente. ¿Qué hace el presidente cuando el 23 de marzo promulga el primer decreto? Lo hace en función del COVID, para solventar, aliviar
la situación por parte del inquilino que no podía pagar fuera de una vivienda o de un local. Entonces se amparaban en el decreto, pero cuando ya se elimina, como dije yo, el 7x7, cuando ya se considera que la gran mayoría de la población venezolana está vacunada, ¿qué hace el Ejecutivo? No prorroga más el decreto. Sencillamente, el inquilino tiene la obligación de continuar pagando. Evidentemente que el desalojo de vivienda está prohibido, pero por otra razón. No tiene absolutamente nada que ver con ese decreto. También nos escribe Servicios Públicos Básicos. Buenos días. ¿Qué ha pasado con la Gran Misión Vivienda? No ha entregado viviendas en el municipio de Carrizal. Colinas de Carrizal siempre son otras personas menos aquí. Es una pregunta, léanme. Bueno, esa es una pregunta de corte netamente político, Sí, que me abstengo de responder porque no sabría informar por qué o qué ha pasado con ese plan de viviendas, evidentemente. También nos escribe Lobo Jennifer a través de mensajería directa. Hola, buen día. Tengo un terreno y ahí se metieron a vivir personas que tienen casa. ¿Qué puedo hacer? Necesariamente tiene que denunciar porque diera la impresión cuando dice usted que se metieron personas, eso pudiera tener los ribetes de un delito de invasión. Yo le recomiendo que busque los servicios profesionales de un abogado especializado en derecho penal para que la asesore, porque una invasión es cuando personas ajenas a una contratación invaden, ¿verdad?, abruptamente en contra de la voluntad del arrendador o del dueño un inmueble determinado, como es el caso que usted plantea. Hablemos sobre el temor que tienen muchos dueños de apartamentos vacíos con respecto al tema de la invasión. Cora, ¿a dónde podemos acudir? ¿Quién es el profesional que se encarga pues de asesorar al dueño en este caso? ¿Y qué tan factible es que realmente las autoridades logren sacar al invasor? Bueno, realmente el delito de invasión, como acabo de mencionarlo, entra dentro del ámbito penal. Cuando hay esa posibilidad de que se invada, repito, que abruptamente, en contra de la voluntad del otro, se tome posesión, ¿verdad? No por un contrato ni de manera legal, para hacer y tomar provecho, pues, de lo que se está haciendo al tomar posesión, valga la redundancia, de ese inmueble, eso entra dentro del ámbito penal, no dentro del ámbito civil, ni nada que ver con las leyes inquilinarias. ¿Por qué? Porque el desalojo arbitrario es aquel desalojo que hace manu militari contra la ley el arrendador propietario que, teniendo un título precario como es el arrendamiento, el contrato, irrumpe abruptamente en ese inmueble y se introduce sin que medie ningún juicio. Ese es un desalojo arbitrario y saca a la gente, desaloja a la gente que tienen un contrato. Eso no es delito, pero está sancionado por la Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Vivienda. Lo otro sí es un delito. ¿Por qué? Porque hay que buscarse un abogado penalista que encuadre en el supuesto de hecho por qué estas personas están haciéndolo. Y no sé, personalmente, yo no soy penalista, pero yo iría de inmediato a la Fiscalía, a la Oficina de Atención a la Víctima, que son extraordinariamente competentes, y plantear esa invasión o esa probable invasión. Eso es lo que se debe hacer. También nos escribe el señor Ángel. Feliz día, tengo una casa en alquiler y los inquilinos no quieren desalojar porque voy a vender. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la misma ley especial establece que uno debe ofertar a través de un justo valor que fija la SUNAVI, que es el órgano rector en materia de vivienda, para tener en primer lugar a ese inquilino y él ejerza la preferencia ofertiva. Si no lo ejerce, ese propietario puede venderlo a un tercero y ese tercero tendrá que ocuparse de desalojar a esas personas. Ahora, evidentemente que tiene que ofertárselo primero al arrendatario que tiene. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Esa es la salida por parte del propietario. Yumari Pasos, buenos días. El problema que tengo es que mi arrendatario murió y el hijo no quiere entregar el local comercial y él no tiene contrato. ¿Qué debo hacer? Bueno, como es con motivo de la muerte, en Venezuela el Código Civil establece que el contrato de arrendamiento se subroga, es decir, se transmite a los causavientes a título universal. Esto significa que tiene que intentar un procedimiento. De acuerdo, es un local de comercio, mencionó ella. Sí, si es un local de comercio, puede ir directamente a la jurisdicción e intentar un juicio por desalojo para lograr que le recuperar el local de comercio. Pero esa persona que está allí tiene legítimo derecho porque por derecho sucesoral, por esa transmisión de ley,
él tiene legalmente una condición al haber muerto su padre y él quedó, evidentemente que él es legítimo arrendatario. Gilomar Morillo, buenos días. ¿Es verdad que no se puede desalojar a los inquilinos que tengan menores de edad? No, eso es un albur. Eso se ha manejado como yo diría a título de presionar psicológicamente, igual que cuando se dice hay personas mayores de 80 años o enfermas. No, no, no. El incumplimiento no tiene que ver ni con los menores de edad ni con las personas de más edad que están enfermas en un inmueble. Si yo soy arrendatario e incumplí el contrato, no importa cuál es mi círculo familiar, mi núcleo familiar, si esa causal está ajustada a la ley, evidentemente que prospera. Eso no es verdad. Jesús Alexis Rivillo, buen día. Cuando se alquila una vivienda como persona jurídica, ¿aplican los mismos criterios que cuando se hace como persona natural? Ya que ahorita todos los contratos de vivienda los quieren hacer como persona jurídica y no a personas naturales. Cuando se hace un contrato de vivienda con una persona jurídica, generalmente se hace porque esa persona jurídica quiere que su empleado, su trabajador, esté allí viviendo en ese inmueble. ¿Qué pasa? Está condicionando la relación locativa, la relación arrendaticia, a esa relación laboral que no tiene absolutamente nada que ver con lo que la gente cree, entre comillas. Yo puedo contratar con una persona jurídica, pero esa persona jurídica perfectamente bien tiene que saber que en el momento que vence el contrato, la persona que está ocupando, que posiblemente es un empleado, repito, a menos que sea el representante de una compañía. Personalmente, cada vez que me preguntan que si es igual contratar con una persona natural o con una persona jurídica, yo prefiero contratar con una persona natural, porque la ubico mucho más rápido que a las personas jurídicas. Abogada, gracias por acompañarnos esta mañana. Son muchísimas las preguntas que seguimos recibiendo a través de nuestras redes. Por favor, díganos sus puntos de contacto. Sí, claro que sí. Cora Farías Altuve en Instagram y en Facebook y Juana de Arco Venezuela, abreviado, en Twitter. Hoy conversamos sobre alquileres en Venezuela con la abogada Cora Farías. Gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este martes a las 9:30 de la mañana.